Ok. em, Vamos. Hoy día vamos a conversar de un personaje que no es tan conocido, ¿ya? No es tan conocido, pero hemos estudiado varias veces que personajes no conocidos han hecho cosas importantes y son destacados en la Biblia por algunos hechos puntuales, ¿ya? Hoy día vamos a conversar sobre Epafrodito, ¿ya? Por ahí un nombre súper raro, sí, convengamos que sí es raro, pero vamos a leer una parte de la Biblia, vamos a leer dos partes de la Biblia, así que, hola Tami, no te había saludado, perdóname, no te había saludado, te vi entrar, pero no te había saludado, así que qué gusto que estés con nosotros de nuevo, ¿verdad? Ya, no sé si me pueden ayudar. Lucas, ¿tienes Biblia por ahí? Luquita, 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 ¿sí? ¿Podrías leer? ¿Podrías usar tu micrófono? Genial. Filipenses 2 del 3 al 8. Y me comenta ahí qué versión es la que tienes, porfi. Filipenses 2 del 3 al 8. Em, Eso. Y yo voy a leerles otro versículo después. Lo comienza a leer nomás cuando lo tengas, porfi. Filipenses 2 del 3 al 8. Bueno, Filipenses 2 del 3 al 8. Sí, ahí está. Em, Probablemente no han escuchado, no han escuchado de esta historia, o quizás sí, pero vamos a rescatar cosas bien importantes, ¿ya? No vamos a ser tan largas que hace, probablemente no solo sea una sesión, pero tampoco va a ser muy larga, ¿ya? Pero ahí vamos a comenzar cosas bien interesantes que podemos rescatar de este compadre que se llama Epafrodito. Bien raro el nombre, pero así es. Ya, ahora Sí, dale nomás. dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino nada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, em, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, diciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Genial, gracias Luquita. Muchas gracias. Este versículo que nosotros, estos pasajes que leyó Lucas, si los pudieron seguir, súper bien, habla específicamente, bueno, está mostrando el modelo de lo que Cristo hizo en el fondo al morir en la cruz, ¿ya? Otro versículo que tenemos por acá es Filipenses 2, un poquito más adelante, pero del 25 al 30. Filipenses 2 del 25 al 30, lo voy a leer yo, ¿ya? Tengo versión NTV, ¿ya? Lo voy a leer así. Dice, mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Aquí mencionamos a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío desde hace tiempo, o sea, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Acá al tiro inferimos de que estaba enfermo, estuvo enfermo. Entonces, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo. Entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbalo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. Ya, ok. Aquí se menciona a Epafrodito, ¿ya? Aquí se les menciona. Y voy a leer a ver, un segundito. Aquí no está. Ah, el otro lo tengo más adelante. Ok. Bueno, cuando los filipenses oyeron
que Pablo estaba en prisión, quisieron poder hacer algo por él, porque, repasando un poquito la historia, a Pablo lo tomaron preso. Eso es lo que nos importa de este contexto. Lo tomaron preso en Roma, ¿ya? Entonces le enviaron una ayuda económica por medio de Epafrodito. O sea, Epafrodito fue esta persona que desde Filipos caminó, se fue en burro, como tomó un helicóptero, como queramos verlo, y fue hasta Roma a llevarle esta ayuda económica, ¿ya? Un hermano, Epafrodito era un hermano de la congregación, probablemente servía en algún área de la congregación. No solamente tenía la intención de que llegara en buenas manos la ofrenda a través de Epafrodito, sino que se quedara en Roma, ¿ya? Y atendiera personalmente a Pablo. Entonces, Pablo estando en Roma, o sea, Epafrodito cuando estuvo en Roma se enfermó y tal enfermedad lo llevó al borde de la muerte. Esa fue una enfermedad muy grave. Se piensa o sea, se sabe que en esos tiempos azotaban las epidemias, como ahora tenemos una pandemia global, pero aquí solían azotarse estas epidemias que eran brotes o sea, eran muchos brotes de enfermedades. Vino alguien más entrando. Domingo Encalada. Viene entrando. Habían enfermedades y usualmente morían personas, ¿ya? La salud de antes no es como la salud de ahora. Antes no había medicamentos, solo cosas naturales, y ahora sí tenemos cosas como medicamentos y cosas así. Domingo, no te conozco, pero te saludo. Qué genial que estés con nosotros. No sé si eres tú, quizás es otro nombre, pero genial que estés con nosotros. Sí, soy yo. Bacán, bacán Domingo. Genial, genial. Ya, estábamos conversando, acabamos de empezar hace 5 minutos, de Epafrodito, ¿ya? Epafrodito. Entonces leemos Filipenses 2, del 3 al 8, tenemos el ejemplo de lo que Cristo hizo, y tenemos también Filipenses 2, del 25 al 30, que se cuenta un poquito qué fue lo que hizo Epafrodito. Entonces, Epafrodito era un hermano de la iglesia que trajo esta ayuda monetaria, esta ofrenda a Pablo, que estaba encarcelado en Roma, y no solamente hizo eso, ¿ya? Porque aparte, más encima se enfermó, estuvo a punto de morirse producto de esta enfermedad, pero después se mejoró y logró de que, gracias a que se mejoró, Pablo no estuviera preocupado por estas cosas también, ya porque una cosa es estar preso y otra cosa es tener que preocuparse por algo que está pasando afuera. Súper complicado, ya, para Pablo más que nada. Entonces, les quiero hacer una pregunta y quiero que por favor me respondan, ya no es nada complicado, pero por el chat o si quieren activan su micrófono. Sería mucho más rápido por el micrófono, pero como ustedes quieran. ¿Cuántos de aquí han visitado alguna cárcel alguna vez? Es una clase, no son grandes ya, no son como que ustedes tienen permiso para ir a las cárceles. Pero ¿alguien ha visitado alguna cárcel alguna vez? Póngame el monito si es que ha visitado alguna cárcel, ¿no? Por fuera. Por fuera, ya. Solamente Yo por sí afuera. he entrado. Ya, la Gloria entró. ¿Entraste a ver a alguien específico o fue como hacer una obra social? Sí, por mi trabajo. Por mi Ya, trabajo yo entro en las cárceles de menores, entonces voy a ver a los chiquillos, pero no voy como visita, sino que yo tengo el permiso para entrar. Y he ya. ido a la de menores y he ido a la de adultos. Adulto. Y es complicado. Ya, sí, una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos día a día. Complicado, como dijo la Gloria. Ya, ¿cuántos de aquí han ido a algún hogar de ancianos? Es un poquito más común, algún hogar de ancianos. Hacer, no sé, quizás una tarde recreativa o quizás visitar a alguien específico. Ya, Caro ha ido a visitar a alguien específico o ha sido quizás por alguna actividad del colegio o de una iglesia. Por el colegio, ya. Es parte de la obra social que muchos colegios tienen que hacer también, y que quizás por ahí por cuarto medio, tercero medio, o durante de la media, están este tipo de actividades para un poco conectarse con la realidad. Gloria también, sí, Gloria es asistente social, entonces igual tiene como harta entrada en estos lugares, ¿cierto? Ya. Eh, y aquí una pregunta un poquito más complicada, pero no es complicada. Digan, ¿cuál es o sea, o piénsenlo, ya no me lo digan. Estas dos últimas dos preguntas no me las digan, pero piénsenlas. ¿Cuál es el servicio más desinteresado que ustedes, cada uno de ustedes, ha realizado por alguien? El servicio más desinteresado, sin esperar nada a cambio, solamente porque queremos hacer bien a las otras personas. Piensen ustedes en su mente, ¿ya? ¿Cuál ha sido el servicio más desinteresado que ustedes han realizado por alguien? ¿Ya? Y secundaria a esta pregunta, les voy a hacer una pregunta un poco más comprometedora. Entonces,
¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos por amor a Cristo? Eso estaba más cuático, ¿no? Eso está más cuático, sí, eso está más cuático. Entonces tenemos dos preguntas que son las últimas. ¿Cuál es el servicio más desinteresado que hemos realizado por alguien? Y hasta dónde estamos dispuestos para comprometernos por amor a Cristo, ¿ya? Entonces, vamos a conversar unas cositas con respecto a esto que le acabo de preguntar, y también mirando un poco la vida de Epafrodito, ¿ya? Y el servicio que realizó con Pablo. Entonces, había una ofrenda agradable. Vamos a conversar de esto. Primero estaba la ofrenda de la iglesia. Porque Epafrodito era un creyente que fue comisionado, o sea, él lo mandaron por su iglesia de Filipos, ¿ya? Para llevar esta ofrenda al apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque estaba prisionero, ¿ya? Es como un poco suplir las necesidades básicas, ¿ya? No es que en el fondo quisieran comprar algo, o no es como que Pablo necesitara la plata para algo en específico en la cárcel, pero tenía todo que ver con una muestra de amor, ¿ya? Con el sentido de hacerse presente, ¿ya? Dame un segundito. Ah, ya no vino. Entonces, por eso le enviaron la plata, el dinero, ¿ya? Entonces, Epafrodito, fiel a su llamado, ¿ya? Obediente a lo que era él, emprendió un peligroso viaje llevando la muestra de amor y de aprecio de los creyentes. Como que no solo le enviaron dinero, sino que le enviaron quizá unas cositas, un regalito, ya pensemos en algo así, porque en el fondo la iglesia de Filipos quería mucho a Pablo, o sea, amaba mucho a Pablo, y les enviaban esta muestra de cariño que era el dinero. Entonces, al llegar a Roma, no solo entregó la ofrenda, y esto es lo más importante de todo, no solo fue entregar la ofrenda, sino que él se entregó a sí mismo como parte de la ofrenda. Y esto es lo bacán que tenemos que rescatar de Epafrodito, porque ya sabemos que no se habla mucho de él, ¿ya? Pero él se hizo parte de la ofrenda, ¿ya? O sea, no solo llevó el dinero, sino que él fue parte de la ofrenda. Se convirtió en un prisionero junto con Pablo, porque tenía que estar ahí con él, ¿ya? Él no podía llevarse a Pablo a otro lado para atenderlo, sino que él tuvo que estar ahí dentro con él. Entonces, al parecer se involucró tanto en el servicio que se enfermó gravemente, como ya lo sabemos, al punto que los filipenses supieron de su estado de salud. Ya en esos tiempos no es como ahora, que aquí se saben las cosas, po. Yo me enfermo, me enfermé, hermano, me enfermé, oren por mí. Su estado de WhatsApp, su estado de Instagram, aquí enfermo. Ahí, típico aquí, le ponen un suero, te ponen un medicamento, aquí, o una foto ahí. Típico, todos se enteran que uno se enfermó. Aquí no era así, estaba grave, ¿ya? Y como estaba grave, las noticias, por ahí dicen que las noticias malas son las primeras en saberse, ¿sí? En ese tiempo era así, se enteraron, ¿ya? Porque también había que atenderlo y que no se muriera. Entonces se enteraron, ¿ya? Y el problema es que los filipenses se preocuparon, po, porque pensaron que iba a morir. Entonces, ya Pablo tenía el problema de que estaba preso, y que más encima la persona que lo vino a ayudar se iba a morir. Imagínense la cabeza de Pablo, ya complicado, totalmente. Y se tiene que haber sentido muy mal también, porque lo vinieron a ayudar y más encima el que lo vino a ayudar se estaba muriendo. Mal, 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 mal. Entonces, pero la gracia de Dios, el punto de esto es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios sostuvo a Epafrodito y se recuperó y muy pronto estuvo bien. Y tan bien estuvo que Pablo lo mandó de vuelta a Filipos con un mensaje, y en el fondo lo mandó con esta carta, que es la carta que estábamos leyendo nosotros, de los filipenses, a los filipenses en realidad. Entonces ahí tenemos la primera ofrenda, que era la ofrenda Epafrodito como una ofrenda, como parte de la ofrenda que enviaba la iglesia. Tenemos también la ofrenda de Cristo Jesús, lo leímos en los primeros pasajes que leímos ahí de Filipenses 2, del 3 al 8, sí, es que se me olvida, lo siento, del 3 al 8, Filipenses 2 del 3 al 8, es lo primero que leímos. Entonces, Epafrodito no solo sirvió en su congregación, ni tampoco sirvió a Pablo por obligación, ni menos fue por lástima o por necesidad, sino que porque de verdad el amor de Cristo había sido derramado en el corazón de Epafrodito. O sea, chiquillo, no había otra razón lógica para que Epafrodito saliera de su congregación, donde probablemente servía, donde hacía bien las cosas, quizás enseñaba, no sabemos bien eso, donde estaba trabajando, salir de ahí, llevar un mensaje, o sea, llevar el cariño de los hermanos,
llevar la atención de los hermanos, llevar el dinero de los hermanos para sostenerlo a él, atenderlo y más encima estar a punto de morirse. O sea, en el fondo no había razón para que él arriesgara su vida para ir a ver a un preso. En este caso era Pablo. No había razón. La única razón y la única lógica y lo único que hace que esto encaje era el amor de Dios que tenía Pablo, o sea, perdón, que tenía Epafrodito por Dios. El amor que tenía Pablo, o sea, perdón, Epafrodito por Dios. Ahí sí. O sea, Dios había derramado de su amor en Epafrodito y él estaba, pero completamente saturado del amor del Señor. Romanos 5:5 nos dice esto. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Ya? O sea, en el fondo el Señor había llenado el corazón de Epafrodito con su amor y gracias a esto él podía hacer esta otra obra. ¿Ya? Y aquí tenemos que entender algo. El Espíritu Santo es clave, es clave, es clave. No funciona en nuestra vida ministerial, no funciona si el Espíritu Santo no está con nosotros. ¿Ya? El Espíritu Santo es nuestro compañero 24/7. ¿Ya? Por lo tanto, el Espíritu Santo era el único motor que tenía Epafrodito para hacer esta obra. ¿Ya? Entonces parecía que Epafrodito entendía bien que la ofrenda de sus hermanos en Filipo había sido enviada y que no solamente era una ofrenda material, sino que él lo entendió bien que él era mismo parte de la ofrenda, porque ya vimos lo que nos describía Filipenses 2, del 3 al 8. Se lo voy a leer de nuevo, en versión NTV, un poquito más amigable para nosotros. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Esto les decía Pablo a los filipenses. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse de los demás. Y esta es la frase clave de este versículo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La misma. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a la cual aferrarse. Él era el jefe, po. Dios. Y esa condición, Jesucristo no la consideró como para decir, no, pues yo soy Dios, ¿cómo voy a ir a morir en la cruz por estos pecadores? Jesucristo no dijo eso. Entonces, en cambio, dice el versículo, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y aquí nos deja el tiro por el suelo porque ya de repente nos creemos bacanes, ¿eh? Ya, ojo. Pero dice en la Biblia, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, para Dios encarnarse como un ser humano era lo más bajo que podía haber hecho. ¿Ya? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, no solo lo mataron, murió como morían los criminales de ese tiempo, los peores. Así fue Cristo. Entonces Epafrodito tenía esta figura de Cristo en su mente cuando se le ocurrió la genial idea de llevar a cabo todo esto. ¿Ya? Y me imagino yo que cuando él estuvo en las peores, ahí muriendo, agonizando, tenía en su mente el ejemplo de Cristo. ¿Ya? Entonces la Escritura nos desafía a seguir el mismo ejemplo. Algo que debería ser natural en todos aquellos que hemos tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Eso debería ser lo más normal para nosotros. Tener el ejemplo de Cristo debe ser lo más normal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a conversar, les voy a conversar sobre la presentación de Epafrodito. Lo primero, conversamos sobre la ofrenda, ¿ya? Había una ofrenda agradable. Primero la ofrenda de la iglesia, que en este caso de Epafrodito era parte de la ofrenda, y también tenemos la ofrenda de Cristo Jesús, que Epafrodito la miró y dijo, yo quiero ser como fue Cristo Jesús. Pero nos encontramos con algo bastante simpático. Simpático digo porque no se hace tanto en la vida, no se hace tanto en la vida, tampoco se hace mucho en la palabra. Epafrodito, Pablo lo presentó de una manera particular. Bueno, aquí dice, lo primero que tenemos de Epafrodito es que es un creyente comprometido. ¿Por qué?
porque Pablo reconoce que Epafrodito tenía un corazón abnegado, y esto lo tuve que buscar, lo confieso. ¿Qué es esta palabra? Abnegación, y abnegación es que se despoja de todas las cosas, es una persona que se despoja de todas las cosas por ayudar al otro, ¿ya? Esto es tener un corazón abnegado, ¿ya? En el fondo, una persona que se despoja de todas sus cosas para poder ayudar a otro. Entonces, Pablo reconoce en Epafrodito un corazón abnegado que era excepcional, pero no lo había visto en otro lado. Y lo destaca como un modelo a imitar. Pablo no dice que simplemente Epafrodito era su hermano, que era hermano. Epafrodito, no, es un hermano de la iglesia allá de Filipo. Pablo dice que es su hermano, o sea, dice, él es mi hermano. Y esto habla de una afinidad que existía entre ambos, ¿ya? Y también, porque cuando uno habla de un amigo, oye, el amigo de allá, sí, el compadre, bueno, pero cuando uno dice, es mi amigo, uno trata de generar cercanía con alguien que se siente bien y de alguna manera admira, ya por ahí uno puede admirar a su amigo, pero aquí Pablo claramente está admirando a Epafrodito, ¿ya? Aparte que Epafrodito era el colaborador de Pablo, entonces, colaborador, perdón, sí, colaborador significa uno, aquí lo tengo anotado, dice uno que se arrima al hombro del otro para trabajar en conjunto. O sea, la palabra colaborador es juntar codo con codo, o perdón, hombro con hombro y trabajar juntos, ¿ya? Esto quiere decir. Entonces, también tenemos que destacar, en el fondo, que Epafrodito no era como muchos de nosotros hoy día. Y aquí voy a ser un poco duro en lo que voy a decir, quizás. Estamos en pandemia, nos reunimos por Zoom, nos reunimos por YouTube, ¿ya? No podemos tener reunión presencial, entonces existen ciertos creyentes que se conforman con conectarse solamente a los domingos, ponen el canal de YouTube, ven la prédica, ven a la alabanza, escuchan un poco, comentan aquí y miran la prédica, disfrutan del show que otros prepararon, ¿ya? Cuando ha habido mayor producción, claramente. Y más encima después se dan el lujo de criticar algo que no les gustó, algo que no estuvo conforme a sus expectativas. Hay hermanos así, en todos lados, ¿ya? Entonces, Dios jamás tuvo en mente que la iglesia constara solamente o trabajaran más bien. Dios nunca tuvo en mente que la iglesia estuviera trabajando solamente pastores y diáconos, pastores y líderes. La idea de Dios nunca fue que en la iglesia estuvieran solo los pastores y los líderes. Nunca fue eso. Nunca fue eso. Nunca fue su idea de que solamente los pastores y los líderes trabajaban. Nunca fue esa la idea. Y es un error de repente. Creemos que solo los pastores y los líderes son los que valen dentro de la iglesia. Entonces, no puede ser así. La idea de Dios es que todos los creyentes fuéramos colaboradores. O sea, que todos los creyentes juntáramos hombro con hombro y trabajáramos en pos de un objetivo común. Esa fue la idea de Dios. O sea, con los pastores y los diáconos, junto con ellos, no mirándolos desde lejos. Esa fue la idea de Dios. Ojo ahí. Entonces Pablo destacó de Epafrodito que era un creyente comprometido. También destacó que era un compañero de milicia. Lo dijo. Lo dijo. Dice, bueno, lo dice por ahí. Pero destacó que era un compañero de milicia. Entonces, Pablo, y aquí vamos a entrar un poquito en el asunto militar, Pablo ve como un soldado al servicio del Señor, se ve como un soldado al servicio del Señor y también ve a Epafrodito como un soldado de la misma compañía, del mismo país, del mismo bando, como ustedes quieran pensarlo. Y esto nos sirve porque es muy ilustrativo. Porque los soldados, y aquí es buena esta explicación, es bacán entender esto, a mí me gustó mucho. Los soldados están para defender algo que ha sido atacado por el enemigo. ¿Están para prevenir un ataque o están para defender algo que está siendo atacado por el enemigo? Y todo calza, todo calza, de verdad. Porque muchas veces el nombre del Señor es atacado, la palabra del Señor es atacada, el pueblo de Dios es atacado, y ahí es cuando tiene que surgir el soldado.
el compañero de milicia para repeler el ataque, porque no estamos solos, po. Para eso es la iglesia, para acompañarnos, para animarnos, no para defendernos unos de otros, para defendernos del maligno, del enemigo. Para eso es. Em, entonces, esto es lo que espera Dios de nosotros realmente. Epafrodito era un mensajero fiel también, porque fue el mismo que trajo la ofrenda hasta Pablo, y el mismo Epafrodito, recuperado ya, fue el que llevó la carta a los filipenses que en este momento estamos estudiando. O sea, sin Epafrodito no estaríamos estudiando esto. Porque fue lo único que fue, ¿ya? Em, Epafrodito era el que ministraba las necesidades de Pablo también, porque se preocupó de satisfacer todas las necesidades de Pablo. No solo las necesidades materiales, sino que sin duda alguna las necesidades espirituales y emocionales. O sea, Epafrodito se mandó el medio trabajo. Le aplaudo. De todas maneras. De todas maneras le aplaudo. Y por último, tenemos la preocupación de Epafrodito. ¿Ya? Y vamos a ver la preocupación por otros. Porque Epafrodito enfermó de gravedad. La noticia llegó hasta los filipenses, supieron. Y se enteraron de esto y temieron de que hubiera un desenlace fatal, de que se muriera. Pero sabemos hoy día, ya Dios hizo un milagro. Entonces, al enterarse Epafrodito de que sus hermanos filipenses estaban preocupados por su salud, se angustió y por eso tuvo deseo de ir a verlos. O sea, como véanme, aquí estoy bien, todo bien, no me morí, yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Genial. Entonces, no quería que nada preocupara y nada estorbara la obra de los filipenses, ¿ya? Que no se preocuparan. Entonces, les tiro una pregunta. ¿Tenemos nosotros esa misma preocupación con nuestros hermanos al punto de no producirles dolor, tristeza o preocuparlos? Y aquí tengo que hacer una salvedad. Epafrodito estaba sirviendo al Señor, estaba enfermo. Claramente él recibió ayuda, ¿ya? No es que Epafrodito se quedó callado para no molestar, no es eso. Porque hoy en día muchos jóvenes hemos cometido los errores de quedarnos callados dentro de nuestra amargura, dentro de la tristeza, sumidos en la depresión, encerrados todo el día, solamente para no molestar a otros. Y eso aquí no corre, ¿ya? O sea, Epafrodito estaba preocupado de que los demás de allá no se preocuparan, porque en el fondo Epafrodito tenía que sanarse aquí, donde estaba. Pero Epafrodito no se quedó ahí tirado en el lecho de muerte orando solamente. Probablemente recibió ayuda médica, atención de la época, con hierba, con agüita, con lo que haya sido. Recibió su atención. Pero él quiso mejorarse pronto para no preocupar a sus hermanos. Esa es la diferencia. Cuando estamos sumidos en la depresión, en la angustia, en la amargura, en la pena, en la ansiedad, tenemos que sí o sí buscar ayuda. Esto no es lo mismo, ¿ya? Y quiero dejarlo súper en claro. Entonces, estaba esta preocupación de Epafrodito por los demás. Por otro lado, tenemos un premio que Epafrodito tuvo. ¿Y cuál fue el premio? Entonces, Pablo escribe que Epafrodito estuvo a punto de morir y expuso su vida. Esto escribió, ya lo dijo. Entonces, Dios valora enormemente esta acción y demanda el reconocimiento de aquellos que sirvan con agrado a su prójimo de manera concreta. Miren, dijo, recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él se merece. Eso dijo Pablo, de Epafrodito. Entonces, el premio que Epafrodito recibió fue la estima que tenía que recibir por parte de los filipenses, en el fondo, la felicitación. Dios conoce todas las cosas, ¿ya? Dios conoce todas las cosas. Pero Epafrodito recibió esto, el reconocimiento, el cuidado, el cariño de los hermanos. Se nos va a cortar en un minuto. Corto ahora, ingresamos al mismo link, ¿ya? Y terminamos la idea que nos falta. Son 3-4 minutos, ¿ya? Para que se vuelvan a conectar, porfis.